Así que estamos aquí en la presencia del Señor y quiero felicitarte porque estás aquí y has escogido la buena parte, la cual no te será quitada. Estar en el templo en el día del Señor significa todo. Significa una palabra de dirección sobre nuestra vida. Significa que venimos a recoger el pan de vida, el pan que nos alimenta para transitar en nuestra vida. Mañana ustedes comienzan nuevamente los tiempos laborales y son muchos los desafíos que usted tiene. Pero la palabra de Dios siempre nos levanta y el Señor está aquí. Si tú has venido en este día con cargas difíciles, has venido con preocupaciones, con miedos en tu vida, aquí está el Señor. Mientras yo voy a hablar la palabra del Señor, estamos en el tema integridad. Yo quiero decirte que mientras estamos aquí hablando, el Señor está a tu lado. El Espíritu Santo de Dios está a tu lado. Y Él está escuchando el clamor de tu corazón, aunque usted no haya dicho una sola palabra. Él conoce nuestras situaciones, nuestras tristezas, nuestras agonías. Y Él está a tu lado para llegar a tiempo, para fortalecerte, para salvarte, para levantarte, para restaurarte, para romper cadenas, para quitar ese manto de luto y poner un manto de gozo, de alegría, óleo de gozo, óleo de alegría sobre tu vida. Permite que el Espíritu de Dios haga el trabajo que Él sabe hacer en medio de nosotros. Porque si no, ¿para qué vinimos a la casa del Señor? Pero mientras estamos hablando la palabra de Dios, que siga fluyendo el Espíritu de Dios y que sigamos nosotros abriendo nuestros corazones a lo que el Señor nos está hablando en estas últimas semanas. La serie que antecede a esta serie Integridad fue La Voz de Dios. Y aunque fue una serie que duró pocos domingos, en algún momento la retomaremos porque se quedaron enseñanzas. Sin embargo, esa nos ayudó a transicionar para esta que se llama Integridad. Necesitamos entender cómo suena la voz de Dios, cómo es la voz de Dios, para poder distinguir lo que es voz de Dios y lo que no es voz de Dios. Esta semana me escribía una hermana y me hablaba sobre una voz que escuchó y ocurrieron unas cosas, preocupantes en su hogar cuando escuchó esa voz, pero esa voz le hablaba de unas fatalidades y la descompensó mentalmente y emocionalmente. Me escribe y lo primero que le pregunto es, ¿sabes distinguir la voz que te habló? ¿Recibiste paz y seguridad o recibiste un espíritu de temor? Eso es importante distinguirlo para saber quién nos está hablando. Mire, porque aunque Dios nos esté hablando alto como trueno, llamándonos la atención, sentimos paz. Porque sabemos que es Él instruyéndonos y dirigiéndonos. Así que la voz de Dios siempre, aunque nos esté regañando, siempre vamos a tener ese sentimiento de amor porque sabemos que si Él se interesa por nosotros, en crear en nosotros integridad, es porque nos ama. Y eso me trae aquí a no estar en el altar arriba, sino acá abajo, para que mi cuerpo, mi body language, porque yo hablo mucho con las manos, mi body language no entorpezca el mensaje que el Señor quiere darte, porque al yo estar aquí necesitas entender que lo que busco es esa familiaridad para que usted comprenda que es un mensaje de Dios. Y yo misma le digo al Señor, Señor, contrólame, que yo no me encandile. Y si me encandilo, contrólalo tú. Porque el Señor necesita que le escuchemos alto y claro. Así que dile al hermano que está a tu lado, ¿qué necesitamos para mantener la integridad? Hemos hablado sobre lo que es integridad, cómo buscarla. Pero no tan solo es buscarla, es mantenerla. Y de eso vamos a estar hablando en este día. Yo quiero que usted busque en su Biblia, Daniel capítulo número 6. Y cuando venimos al templo, a mí me gustaría que usted internalizara dónde está y que usted mismo se colocara en el ambiente correcto, en el ambiente apropiado dentro de usted. Porque podemos crear un ambiente bien bonito con esta adoración tan bonita, con este aire acondicionado, con estas bancas tan cómodas, pero ¿cómo está el ambiente dentro de usted? Eso es importante, perfumar su interior para que el Señor pase a través de su palabra. Daniel capítulo número 6
dice así la palabra del Señor en los versículos 3 y 4. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu que superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ahora yo quiero pedirle que usted busque Salmo 51:10. Son los 3 versículos base. Salmo 51:10 es la expresión del salmista cuando Dios lo confronta ante un pecado sexual. Y termina él haciendo esta oración. Voy a leer parte de ella. El versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a leerlos todos, querida iglesia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si nosotros buscamos, lo voy a buscar aquí en mi celular, los versículos 5 hasta que llegue al 10, por favor, si lo puedes trabajar ahí. ¿A quién tengo en la cabina? A Joana, muy bien, Joana. Muy bien. Dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto es importante y me estoy adelantando muchísimo porque entender que nosotros desde nuestro nacimiento nacemos en maldad es importante. Dice el salmista que en pecado me concibió mi madre. Y es que esa herencia de pecado, heredamos esa herencia de pecado a través de la caída de Adán y de Eva. La caída del hombre se le llama esa enseñanza bíblica. Por cuanto ellos pecaron, también todos nosotros hemos pecado, porque de ahí en adelante cayó la raza humana. Por un hombre entró el pecado y por un hombre también entra la salvación. Por Adán entra el pecado y por Jesucristo entra nuestra salvación. Así que el salmista David hace una confesión y reconoce que la maldad la lleva dentro de él. Así que usted va a decir conmigo, por más difícil que se le haga, usted va a decir conmigo: la maldad la llevo dentro de mí y necesito un redentor que me salve de mí mismo. Versículo número 6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. He aquí tú amas la verdad. A Dios le gusta que nosotros andemos ¿en dónde? En la verdad, en la verdad. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones o mis maldades. Yo quisiera que en esta hora nosotros leamos estos versículos 7, 8 y 9 y que usted piense en sus desobediencias y en sus rebeliones, las que todavía no ha confesado y las que últimamente usted ha cometido. Así que yo quiero, mientras vamos a leer estos versículos, yo quiero que usted reflexione en ello. Porque no tan solo es leer la palabra, es aplicarla a nuestra vida, es aplicarla a la vivencia del hoy. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces tú esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El salmista David
hace estas confesiones y hace esta oración porque reconocía la santidad de Dios, reconocía la dureza de Dios también, reconocía su perfección y había cometido un pecado, no un pecado, sino 2 pecados grandes. Primero, allegarse a una mujer ajena, pero no tan solo allegarse a una mujer ajena, sino que por el pecado hubo unas consecuencias y la mujer sale embarazada y en lugar de arrepentirse, trabajó un complot para mandar a buscar al marido, ella se llamó Betsabé, al marido de Betsabé, para que hiciera acto de presencia, ¿verdad?, en su hogar. Y dice la palabra del Señor, para el que no sabe esa historia, que cuando llega el soldado que se llamó Urías, cuando llega Urías, David le dice, te he mandado a buscar y te voy a condecorar. Puedes estar con tu esposa. Vete, pasa un fin de semana en Holiday Inn con tu esposa. Y pásala bien. Pero David se enfrentó, y esto fue lo que lo juzgó terriblemente, se enfrentó a la integridad de su soldado Urías. Y el soldado Urías dijo, no, Señor, no, oh rey. Mis compañeros soldados están en guerra. ¿Cómo yo voy a deleitarme con una mujer? ¿Cómo yo me voy a dar ese gusto cuando mis compañeros están en guerra? La integridad siempre será una decisión personal. Quien debía de haber tomado una decisión de integridad era el rey David, aquel que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, aquel cantor, el dulce cantor de Israel, aquel pastor al cual Jehová lo llamó a ser rey de Israel. Lo llamó de un trabajo que era difícil, aunque David lo amaba, pero lo llamó del rebaño al palacio. ¿Usted sabe lo que es tener un ascenso de esa clase? Del rebaño al palacio, a ser un rey. Por lo tanto, al que mucho se le da, más se le va a demandar. Así que la integridad de este hombre juzgó de una manera terrible al salmista, al rey David, porque ya no podía ocultar lo que había pasado, porque se lo pudo haber ocultado al pueblo, pero a Dios no. Así que el profeta va donde él y le declara su pecado, y David tiene que arrepentirse, y David escoge el juicio de Jehová, porque el juicio de los hombres, dijo él, no hay perdón en el juicio de los hombres, pero yo me acojo al juicio de Dios, porque yo sé que Él siempre tiene misericordia de nosotros. Esto nos hace pensar que muchas veces pensamos, no sé cuántos de ustedes han tenido hijos pequeñitos, que cuando aprenden a caminar, ellos se creen que son independientes. Ellos se creen grandes y hasta se mueven así como si fueran grandes ya. Yo soy independiente ya yo sé caminar. Y uno tiene que siempre estar ahí cuidándolos y estar pendiente a que no se caigan y tratando de que ellos tomen decisiones para tener su independencia. Así es el Padre con nosotros. Él nos observa caminar, Él nos observa cuando nosotros nos queremos, ¿verdad? Nos creemos independientes de Él, hasta que viene la caída y usted como padre siente la necesidad de ir a atrapar a su hijo para que no se dé un golpe. Así también es nuestro Padre. Ahora bien, como nuestro Dios trató de persuadir al salmista y él no se dejó persuadir por el Señor, pues David tuvo que enfrentar unas consecuencias. Pero David aprendió una grande lección, que Dios es íntegro, demanda integridad y que el pecado siempre, ante nuestras faltas de integridad, siempre traerán consecuencias. Pero la buena noticia hoy es que nuestro Dios es el Dios que escribe nuevas páginas en las historias de nuestra vida y que Él aspira a que tengamos los aprendizajes necesarios para seguir creciendo, para seguir madurando, para que Él pueda hacer cosas mayores en nuestra vida. Así que dígale al hermano que está a su lado, hoy hablaremos también de integridad. Y esta palabra tan maravillosa, pero al mismo tiempo es escabrosa para aquellos que de nosotros,
porque me incluyo, aquellos que de nosotros no nos gustaría tanto que nos confronten, pero Dios es el Dios que nos ama tanto que dice, sí, hoy es el día de confrontación. La semana pasada también fue de confrontación, porque te amo, porque no quiero que tus conductas, no quiero que tus emociones, no quiero que tus pensamientos te lleven a la falta de integridad, porque te estoy evitando grandes problemas, te estoy evitando grandes dolores. Así que si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, sino que ábrete al proceso, y tenemos nosotros que cada uno independientemente hacer un análisis exhaustivo y una introspección de qué áreas tengo que trabajar en mi falta de integridad. El pastor Pedro Montoya, en su libro Construyendo Nuestra Integridad, tremendo libro, excelente libro, Construyendo Nuestra Integridad, menciona que la integridad, repítalo conmigo, la integridad es ordenada a partir de la decisión personal de actuar según las disposiciones divinas. En otras palabras, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, la integridad inmediatamente va a querer ser ordenada por nuestro Dios. Así que la integridad es ordenada en el mismo momento en que tomamos la decisión personal de actuar según las disposiciones divinas. Y si usted aceptó a Jesús como su único y exclusivo Salvador, pero usted no aceptó la decisión personal de vivir según las disposiciones divinas, hay que convertirnos de nuevo. Hay que convertirnos de nuevo, porque el apóstol Pablo nos enseñó que ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Que crucificado estoy juntamente con Cristo. Que ahora Él vive en mí y que yo soy su siervo. Bueno, la palabra original dice que somos esclavos. Fuimos comprados a precio de sangre, y hay veces que estos esclavos, yo me maravillo muchas veces, porque hay personas que el Señor le dice, te necesito para esto, te necesito. Y cuando Dios te dice te necesito, hay gente que se da el lujo de decir no. Cuando nosotros no entendemos que nosotros somos esclavos, cuando usted vio, o cuando usted leyó, porque usted no vivió para esa época, cuando usted leyó que un esclavo le decía, sí lo hago. Decía, no lo voy a hacer. Bueno, podía decirlo, pero su castigo tenía que enfrentarlo, y duros los castigos en tiempos de esclavitud. Así que muchas veces nosotros, en nuestra falta de integridad y nuestra falta de conocimiento del Señor, no entendemos que somos esclavos y que fuimos comprados a precio de sangre. Lo que pasa es que nuestro Señor no es como el diablo. El diablo nos ata. El diablo quiere hacernos prisioneros de nuestro pecado, pero Cristo vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. Cristo vino para otorgarnos salvación, paz, gozo, alegría, bienestar. Cristo vino para ofrecernos la vida que en el reino se da, una vida llena de abundancia y una vida llena de mucho amor. Denle un aplauso al Señor, iglesia amada. Si analizamos los versículos 3 y 4 del capítulo 6 de Daniel, dice, y esta va a ser la última, creo que la última enseñanza de este capítulo. Daniel mismo era superior. Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Estos gobernadores, estos 120 sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel, pero no encontraban falla alguna en él, no encontraban falta ninguna, porque él era fiel, porque él era íntegro, y ningún vicio ni falta había sido hallado en él. Y esto es interesante, porque no tan solo es llegar a la integridad, sino que en los momentos de prueba necesitamos mantener la integridad. En los tiempos de tentación necesitamos mantener la integridad. En los tiempos cuando tenemos que decidir entre lo conveniente y lo correcto, nosotros necesitamos mantener la integridad. En los tiempos donde tenemos servido en bandeja de plata ser injustos con una persona, tenemos que mantener nuestra integridad. Cuando queremos vengarnos de una persona, tenemos que mantener nuestra integridad. Cuando una persona nos ha herido de forma fatal, tenemos que mantener nuestra integridad. Así que
esto es un tema muy profundo y muy serio. Si usted se acerca a Dios y si usted le dice a Dios, Señor, enséñame integridad, enséñame y hazme íntegro, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, yo le aseguro que Dios le va a hablar, yo le aseguro que Dios le va a dar sueños, yo le aseguro que algo va a pasar, porque cuando usted da el permiso en su corazón a que Dios hable, las ventanas espirituales comienzan a abrirse, sus ojos espirituales se abren, sus oídos espirituales se abren para poder enterarse de cuál es la voluntad de Dios en su vida y qué es lo que quiere Dios hacer en su vida. Así que hoy van a levantar la mano derecha y van a decir, Señor, te prometo que voy a poner todo de mi parte para entender tu mensaje, para entender tus intenciones y para poder accionar en lo que tú me estás pidiendo. Amén, que así sea. Quiero llamarles la atención para que observen la raíz del conflicto de estos sátrapas y del mismo Daniel. ¿Qué era un sátrapa? ¿Y cuál era su función? Y quiero enfocarme hoy en eso. La semana pasada no pude definir lo que era un sátrapa. Un sátrapa, su título en sí mismo significa protector del reino. Y estaban a cargo de los asuntos administrativos, políticos, judiciales y económicos de la nación. Ellos, además de todas las cosas, cobraban impuestos y no eran bien vistos por la sociedad. Los sátrapas eran asesorados, supervisados en sus jurisdicciones por un gobernante o un canciller, así como por inspectores que se les hacía llamar ojos y oídos del rey. Vamos a explicar esto. Los sátrapas eran los que estaban a cargo de los asuntos del gobierno, asuntos administrativos. Y su título significa protector del reino. En otras palabras, si vamos a emplear eso en nuestra sociedad, el gobierno de Puerto Rico, sus oficinas, sus oficiales, sus secretarios de cada departamento, son aquellos que se supone que protejan el gobierno, que protejan el reino, que protejan lo que es el funcionamiento de la isla completa. Pero a su vez, ellos tienen supervisores a cargo. Hay una rama legislativa, también hay una rama judicial. Por lo tanto, todo esto opera para la gobernanza de un país. Pero estos sátrapas tenían que rendir cuenta, vamos a decirlo de esta manera, y eran observados por unos gobernantes que se les llama gobernadores, y uno de ellos era Daniel, y significa ojos y oídos del rey. En otras palabras, los protectores del reino eran supervisados por los ojos y oídos del rey. Si confianza tenían de parte del rey, los protectores del reino, mayor confianza, mayor voto de confianza tenían que tener los ojos y oídos del rey. Daniel pertenecía al equipo de los ojos y oídos del rey. Eso quiere decir que los que estaban en esa posición tenían que unirse en un solo corazón, en términos de que iban a convertirse en los oídos del rey y en los ojos del rey. Tenían que velar por los intereses del rey, así que tenían que ser personas de suma confianza. Pero lo que nos dicen las escrituras es que Daniel era mucho más ilustre. Daniel tenía un espíritu superior y por eso el rey tenía pensado decidir poner a Daniel sobre todas aquellas personas, porque en él había un espíritu superior. ¿Y qué es lo que quiere decir la palabra del Señor cuando dice que hay un espíritu superior? Bueno, número uno, te tengo que recordar que Daniel era un hombre dotado de dones de parte de Dios. Daniel no tan solo tenía la sabiduría administrativa, sino que Daniel tenía sueños o interpretaba sueños y visiones. Imagínense ustedes un gobernante que tenga a su lado una persona que le asesore, una persona que esté allá en la montaña con Jehová y le diga al gobernante, de aquí a un tiempo va a ocurrir una hambruna, como le pasó a José, va a ocurrir una hambruna, oh rey, y lo que tienes que hacer es que 7 años van a haber mucha abundancia y 7 años va a haber escasez.
Así que Dios dotó a José de grande sabiduría, no tan solo para identificar el problema futuro que nadie sabía, y por eso el gran Egipto fue reconocido como un pueblo, como una nación de grande envergadura, que en tiempos de escasez y tiempos de hambruna, Egipto estaba en la cúspide. Egipto no tan solo alimentaba a su gente, sino que alimentaba a los pueblos, a las naciones que estaban alrededor, y se hicieron mucho más ricos. Hubo mucha más riqueza porque la gente venía a comprar semillas para llevarla. Así que tenemos a un Daniel al lado de un rey que veía sueños, que veía visiones, que podía interpretar sueños, que podía interpretar visiones. El futuro de ese rey estaba garantizado por tal siervo que tenía unos dones diferentes a todos los de ese palacio. Wow, amados hermanos, ¿cuántos de los que están aquí pueden decir wow? Pueden decir: Señor, danos más Daniel en nuestro país, danos más Daniel en medio de la congregación, gente de sabiduría y gente de integridad. Ahora bien, eran hombres poderosos que utilizaban el poder para gobernar de forma abusiva. Y como Daniel cayó en la plaza laboral que se llamaba el puesto ojos y oídos del rey, imagínense cómo se sintieron los 120 sátrapas y los otros 2 gobernadores. Se sintieron amenazados, se sintieron con temor, porque eran gente abusiva, porque eran gente que no utilizaban bien el poder, la autoridad que se les daba. Y hacían pasar al pueblo mucho trabajo y muchos agobios, hacían muchas trampas. Así que nada más y nada menos que el gobernante elige a Daniel, que es tipo de la integridad. Y claro, no lo aceptaron, no lo amaron, no lo recibieron con buenos ojos, porque Daniel venía a enderezar el barco, porque Daniel venía a enderezar el reguero, porque Daniel venía a recoger los regueros, a recoger las injusticias, a recoger las faltas de integridad, a recoger las mentiras, a recoger todo aquello que había sido nefasto para este pueblo. Así que se juntaron la luz con las tinieblas, y por supuesto las tinieblas tenían que salir corriendo. Y sabe una cosa, esta mañana yo le decía a los hermanos, cuando las cucarachas en su casa se enteran de que va a llegar el fumigador y nada más hacen así. ¿Ustedes se acuerdan del Real Kill que hacía así? ¡Me mataste! Y olían. ¿Verdad? Cuando el Real Kill hacía ch, 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 ellas se escondían para no ser atrapadas. Así pasa con las cucarachas, que cuando llega el fumigador dicen: llegó el fumigador, y se esconden, pero el fumigador las atrapa y todas quedan así para arriba con las patitas así, porque ya saben que van a morir. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor entra, también los demonios hacen así, empiezan a correr. Cuando llega el Señor Jesucristo, las malicias comienzan a correr, porque saben que donde llega el reino, llega el poder, llega la autoridad, llega el orden, llega la salvación, llega la luz, llega la esperanza, llega la sanidad, llega todo lo que pueda resolver cualquier situación y cualquier reguero en nuestra vida. Jesucristo todo lo sabe enderezar, y muy bien. Denle un aplauso a Él, iglesia amada. La semana pasada yo les dije a ustedes en este segundo servicio aquel sueño que tuve donde el Señor me entregaba un bulto, y en ese bulto era un bulto de fumigación, y yo tenía, ¿verdad?, el aparato ese para fumigar, que ahora se me olvida, el fogger, muy bien, en inglés, en buen español. Así que yo me veía en el templo y yo estaba fumigando, y la gente se movía hacia el lado, estaban incómodos con lo que yo estaba haciendo. Pero yo le decía al pueblo que no se escondieran, que no se enojaran, porque el Señor estaba limpiando su casa. Y algunos me decían: pare ya, porque salían muchas cucarachas, muchas cucarachas. Y decían: no puedo. Y el Señor me decía: no pares, tienes que seguir. Y yo seguía fumigando por las bancas, y comenzaron a salir cucarachas, comenzaron a salir reptiles, lagartijos, caimanes, serpientes. Empezaron a salir de las bancas, pero no eran de las bancas en sí, eran de todos nosotros. De nosotros estaban saliendo las cucarachas, los reptiles, las serpientes, todo. Y me puse a investigar en el plano espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Significa que sale la maldad de nuestra vida, la maldad de nuestros corazones. Decía: pero pastora, yo no me siento mala.
yo no me siento malo. Acabamos de leer, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros hemos pecado, somos pecadores, estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero gloria a Dios por Jesucristo, 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 quien nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. Pero, por ejemplo, por salpicar nada más, por salpicar, ¿cuántos creyentes que han sido lavados con la sangre de Cristo no profieren palabras soeces a sus esposos o sus esposas en el hogar o donde quiera? Cuando la palabra del Señor dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Sabe cuántos creyentes no tienen integridad en su vocabulario? ¿Cuántos creyentes todavía no han matado eso de la antigua criatura? Y todavía hablan malo a sus hijos, hablan malo a sus esposas, hablan malo a sus esposos. Les sale la vieja criatura. Pues cuando sale la vieja criatura, la palabra de Dios lo que quiere hacer es fumigar y sacar todas esas cosas que desvirtúan el hombre de Dios, la mujer de Dios que debemos de ser. Así que hay muchas cosas en nosotros, como obrar mal en medio de un coraje, como envidiar, como querer tener riquezas, y no conformarnos con lo que tenemos, no estar contentos en nuestra situación, seguir luchando. Pero estoy hablando de la avaricia, de querer tener más y más y más para obtener. Solo por decirle algunas cosas para que usted pueda identificar que en realidad hay mucha maldad en nuestros corazones. Lo único que tenemos que comenzar a rebuscar en oración y decirle al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Revélame, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por senda de rectitud. ¿Cuántos se atreven a orar de esa manera, iglesia? ¿Cuántos se atreven a orar de esa manera? Porque podemos juzgar a otros, pero ¿y si soy yo? Eso tiene que señalarnos la palabra del Señor y tiene que señalarlo el mismo Dios a nuestra vida. Así que, como Daniel era ojos y oídos del rey, en Puerto Rico le llamarían el chota. Este es el que va a chotear al jefe. Este es el que va a decir todo. Y ¿sabe? Nosotros también nos comportamos de esa manera. A veces digamos, ven a hermana Lidia Vera, ven a Josita. Agua. Sí, hay veces que yo he pasado claro, eso ya pasó en la antigua criatura. Pero yo he pasado y de momento hermanos dicen agua. Y yo lo tomo como una broma. Pero si el agua significa que estamos hablando cosas inapropiadas y que no podemos hablar frente a los que están cerquita del pastor, cerquita de la pastora, porque sabemos que estamos mal, pues tenemos que pedirle al Señor: dame integridad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso pasa en los trabajos, donde las personas que están más allegadas los identificamos como los chotas. Los identificamos como personas que van a soplar lo que acá abajo se habla. Amados hermanos, y esas son las conductas del mundo. Nosotros los cristianos no trabajamos de esa manera. Nosotros los cristianos no tenemos actitudes de esa manera. No obramos de esa manera. Así que hay mucho por lo cual trabajar. Y en mi carácter personal llevo meses trabajando. Esa introspección, anotando, pidiéndole al Señor con conciencia, haciendo una oración. Usted sabe, como esas limpiezas que hacen las madres en Navidad. Qué cosa tan grande, que llega el día de acción de gracia y yo no sé por qué le entra a las madres puertorriqueñas que el viernes es día de limpieza. Viernes negro, es negro para los hijos, ¿verdad? Y negro para los esposos que se levantan y piensan, ¿verdad? Que la esposa le va a hacer un desayuno, ¿verdad? O que vamos para las tiendas. No, en esta casa hoy se lavan los screens, en esta casa se lava la marquesina, vamos a levantarlo temprano para hacer la limpieza de Navidad. Así que, ciertamente, amados hermanos, nosotros tenemos que entrar también en esos aspectos espirituales para limpiar nuestra alma, nuestra mente. Cuando vienen situaciones de salud, cuando vienen situaciones diversas, ¿qué vamos a aprender del proceso? Amados hermanos, la integridad es bien importante para mantener la salud mental. Y no me da tiempo hablarlo en este servicio, pero en el primer servicio hablé mucho sobre la salud mental, en el hecho de cómo comienza un problema mental en nuestra vida, cómo comienza una enfermedad mental en nuestra vida.
Y ciertamente en este capítulo número 6 vemos cómo comienzan los pensamientos a maquinar maldad. Y yo me pregunto en esta hora, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Porque hay un enemigo de las almas que está detrás muchas veces de nuestros pensamientos. Pero Daniel nos enseña cómo manejar los pensamientos de maldad, cómo manejar los pensamientos de venganza, cómo manejar los pensamientos cuando otros están pensando hacerle mal a usted. Así que en este tiempo la integridad será un tema tan necesario para que limpiemos nuestro cerebro. Diga conmigo, Señor, ayúdame a limpiar mi cerebro. Necesitamos con conciencia propia limpiar nuestro cerebro, agarrar nuestro cerebro y decir, quita todo lo que aquí no pertenece. Quita todo lo que me roba la paz. Quita todo lo que daña mi corazón. Quita todo lo que está ensuciando mi vida espiritual. Quita todo lo que está atormentando mi salud mental y mi salud emocional. Todo lo que no proviene y que lo que no pertenece aquí, quítalo, Señor. Yo renuncio a mi ego. Yo renuncio a mi rencor. Yo renuncio a mi resentimiento. Yo renuncio al pasado. Yo renuncio a las heridas del pasado. Yo renuncio a todo aquello que me hicieron. Yo renuncio, yo renuncio, yo renuncio. Y eso se llama integridad, para ser personas de una sola pieza. Daniel pudo presentar defensa ante las autoridades, ante el mismo rey, porque gozaba de la confianza. Sin embargo, esa no fue la opción de Daniel. Daniel fue a su casa, abrió las puertas de su casa, hizo lo que comúnmente hacía: orar al Señor y entregar su causa. Porque él tuvo que decir como la reina Esther, si para esta hora yo he llegado a este reino, si tengo que perecer, que perezca, porque todos tenemos un día de encuentro con la voluntad del Señor en nuestra vida, o sea, con el propósito de Dios en nuestra vida. Así que Daniel tenía que supervisar a 120 sátrapas y garantizar que fuesen fieles al gobierno del rey Darío. Daniel 6, 22 al 23, búsquelo conmigo, por favor. Daniel 6, 22 al 23. Dice así de la siguiente manera: mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel abre sus ojos después de aquel ataque frontal contra él por representar la integridad para ese tiempo. Y cuando abre los ojos, descubre que el ángel de Dios había estado allí presente, le había salvado, le había rescatado. Pero cuando se acerca el rey Darío, él le dice: oh rey Darío, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Sabe una cosa? Los leones van a venir por usted. Los leones van a estar alrededor de usted buscando, amados hermanos, el momento para atacarle, el momento para despedazarle. La Biblia dice que el enemigo anda como león que rugiente, buscando a quien devorar. Pero hay un dicho por ahí en las redes sociales que dicen que los leones comen carne. Y como Daniel no estaba en la carne, no le olió a carne y por eso no se lo pudieron comer. Muy buen pensamiento, porque ciertamente los que estamos carnales, los que tuviésemos carnales, los leones pueden hacer de nosotros escarnio. Pero cuando estamos orando, cuando estamos en el Espíritu, cuando leemos a integridad, cuando leemos a santidad, cuando leemos a consagración, aleluya, el diablo puede rugir, mas no nos puede tocar, porque hay un león mucho más poderoso, mucho más grande, mucho más autoritario, que se llama el león de la tribu de Judá. Él pelea tu batalla y él pelea mi batalla. Pero Daniel entendió que fue su integridad, el ejercicio el esfuerzo por mantenerse íntegro. ¿Perfecto? No era perfecto. Pero su corazón estaba inclinado a hacer lo correcto. Su corazón estaba inclinado a temer a Jehová sobre todas las cosas. Mire,
yo le voy a decir, yo siempre digo eso, yo le voy a decir algo, yo le voy a decir como la quinta cosa que he dicho en este día. Si usted ve que sus hijos tienen inclinación al mal, tienen inclinación a lo mundano, trabaje con eso. Trabaje con eso desde temprana edad. Desde temprana edad uno ya sabe cuando el chamaquito o la chamaquita viene con un chip de maldad. Viene ahí medio tuerto, medio virado, medio torcido, es la palabra, medio torcido. Y hay que enderezarlo. Y mamá y papá tienen que ponerse de acuerdo para enderezar el carácter de ese niño. Porque cuando sea grande no es el tiempo para enderezar ese carácter, sino cuando está aún pequeño. Así que, amados hermanos, se enfrenta Daniel. Y Daniel, que representaba la garantía de la integridad en este reino, tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles en su vida. Y cuando en Daniel capítulo 6, versículos 22 al 23, se nos abren los ojos para ver que fue un ataque directo, un ataque de frente a un hombre íntegro por su fe, por su integridad, por su conducta, por su manera de proceder. Reconocemos que la raíz de este problema fue el estado del corazón de ambas partes. El estado del corazón de los sátrapas y los gobernadores era de lleno a la maldad. No querían de ninguna manera tener como líder a Daniel, porque eso representaba limpieza de la casa, limpieza de mis malos hábitos y de mis maldades, de mis fechorías, de todo aquello que yo quisiese ocultar. Pero el corazón de Daniel representa el corazón limpio, el corazón puro. No sé cuántos de ustedes en algún momento dado se han enfrentado a la maldad. Pero si hay algo que a mí se me ha hecho difícil en esta vida, es enfrentarme a la maldad. Porque cuando usted no ha sido criado en maldad, porque cuando usted no ha sido criado por unos padres que te dicen, déjame criar a esta muchachita con que se aguza. No, la filosofía de mi padre era que sus hijos fueran sanos, que sus hijos no reconocieran o no conocieran la maldad en su vida. Así que nosotros, pues, sí, claro que sí, somos pecadores, pudiésemos hacer travesuras, pero la maldad, ¿sabe? Enseñarle a nuestros corazones, el que te la hace, te la paga. Si una niña me metió un empujón, mi papá no me decía, mañana le vas a dar 3 empujones, dale 3. Ella te dio 1, dale 3. El vocabulario de mis padres no era ese. El vocabulario de mis padres era, si esa niña está así es porque necesita que oremos. Esa niña necesita que oremos. Vamos a orar en esta hora por esa niña. Tienes que amarla, tienes que perdonarla. Ve donde la principal, ve donde el maestro. Y uno veía que la niña seguía empujando a uno. Pero yo no tenía la fuerza, yo no tenía el empuje ese de ser jaquetona. Usted sabe, como dicen los boricuas, de ser jaquetona y de meterle 3 empujones, no. Porque lo que se me enseñaba en mi casa era otra cosa y la enseñanza era fuerte, amados hermanos. Así que hoy en día no me arrepiento, creo que me pude haber ahorrado como 20 bofetadas en mi vida, ¿verdad? De parte de otras personas. Pero ciertamente cuando usted cría a sus hijos de esa manera, usted tiene que enseñarle lo que es la maldad sin ese niño ser contaminado. Pero ciertamente cuando usted no está preparado, ¿cuántos de los que están aquí han sufrido mucho al enfrentar la maldad? Estamos hablando que con conciencia y premeditación una persona decide hacer algo mal para usted. Así que, amados hermanos, Daniel, que era un hombre santo, que era un hombre íntegro, tuvo que enfrentarse a tal sentimiento de horror por la maldad de los que él lideraba. Así que podemos saber por este capítulo que el problema, diga conmigo, el problema es el corazón. El corazón se compone de mente, voluntad y emociones. El corazón es perverso y engañoso, dice la Biblia. Tiene mente, ejerce pensamientos, tiene voluntad para decidir y tiene emociones para sentir y ser expresadas. Y el corazón trabaja juntamente con el alma y representa el corazón el sitio donde precisamente ocurre la salvación, la redención, la regeneración y la santificación de nuestras almas. Usted sabe que la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá.
Así que estamos hablando de un alma que no se ha permitido ser salvada, un alma que no se ha permitido ser redimida, un alma que no se ha permitido ser regenerada, ser santificada, y tal alma no puede entrar al reino de los cielos. Romanos 10:9 nos arroja luz en la posición de lo que el corazón se refiere a nuestra vida. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es el corazón el que reconoce a Cristo como único y exclusivo Salvador. Es el corazón el que reconoce el pecado. Es el corazón el que reconoce he hecho lo malo, juntamente con la conciencia, por supuesto. Pero el corazón es el área espiritual, porque sabemos que el corazón es un músculo, pero cuando la Biblia habla del corazón, es el centro mismo de la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y déjame decirle que esto no es un mensaje religioso. Este mensaje tiene tanta coherencia en nuestra vida, porque cuando nosotros no hacemos higiene de nuestra mente, higiene de nuestro corazón, higiene de nuestros pensamientos, cuando nosotros, amados hermanos, no hacemos una introspección y una higiene de nuestras voluntades y de nuestras emociones, vienen muchas condiciones de salud, condiciones mentales, emocionales, pero también vienen condiciones en el cuerpo. Porque no hay cuerpo que resista 30 años de ira. No hay cuerpo que resista 30 años de falta de perdón. No hay cuerpo que resista 30 años de no hablar de un profundo dolor, una profunda herida. No hay cuerpo que lo resista. Por algún lado va a explotar esa herida. Por algún lado va a explotar ese dolor. Por algún lado, querida iglesia, va a explotar ese enojo desmedido. Por algún lado va a explotar la maldad en ti. Por algún lado va a explotar la injusticia dentro de ti. Por algún lado, porque es de parte y parte. A veces tenemos nosotros que trabajar con nuestros dolores, pero a veces nosotros también somos el motor de herir a otras personas. Así que cuando nosotros entendemos esto con conciencia, podemos estar de acuerdo con el salmista David y decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, acuérdame aún de los pecados que no sé reconocer, no los identifico como maldad en mí. Pero Señor, identifícalos y házmelos saber, porque de ellos me quiero arrepentir con conciencia, darme cuenta de lo que estoy haciendo, darme cuenta de cuánto daño me he hecho, darme cuenta de cuánto daño he hecho a mi cuerpo, darme cuenta de cuánto daño he hecho en mi salud mental, en mi salud emocional, que yo me pueda dar cuenta que yo me estoy autodestruyendo a mí mismo, a mí misma, que yo me pueda dar cuenta. Y esa basura que está en nuestro cerebro va a salir por el poder del Señor. Va a salir por el poder del Señor. Va a salir por el poder del Señor. Y el tema de la salud mental es muy interesante, muy profundo. Pero también hay un lado espiritual que hay que trabajarlo. Y el arrepentimiento es clave para ser libre. Si nosotros no nos arrepentimos y no reconocemos que nosotros hemos hecho daño, dice la Biblia, no hay paz para el impío. No hay paz para el que no cree, no hay paz. Por lo tanto, para que haya paz, tengo que reconocer mis rebeliones. Tengo que reconocer lo que yo he hecho malo para poder sanar, para poder recibir la vida del Señor, para poder recibir la salvación, para recibir la paz que tanto he anhelado en mi vida. Dígale al hermano que está a su lado, es necesario sanar. Así que Daniel nos enseña tanto. Porque Daniel no le permitió a esa gente echar la basura en su corazón. Daniel puso fronteras y dijo, no voy a caer en sus amenazas, no voy a ser preso del temor y del terror ante sus amenazas. Yo voy a mantenerme en mi integridad, yo voy a mantenerme en lo que yo siempre he sido. Y si tengo que pagar por esta integridad, si tengo que pagar un costo para mantenerme íntegro, pues que procedan, porque no voy a cambiar y no me voy a mover de aquí. Y es importante
Porque Daniel no pidió la muerte para los sátrapas. Daniel no dijo, oh rey, ahora sí que sí, mata a todos estos sinvergüenzas con sus familias, porque mira lo que me han hecho. No. Mire, Daniel era un hombre tan íntegro que él no se consideró santo. Él no se consideró que se merecía ese perdón. No. Lo que dice es, porque ante Dios fui hallado inocente. En otras palabras, él sabía que sus acciones fueron juzgadas por Dios. Y se alegró de salir inocente. Se alegró de salir, ¿cómo se dice? Cuando te sacan todos los cargos, absuelto. Se alegró de salir absuelto entre el tribunal de Jehová, porque ese es el que cuenta. Los hombres lo juzgaron para estar en el foso de los leones, pero Dios lo juzgó para liberación, Dios lo juzgó para salvación y lo sacó del foso de los leones. Qué importante es ir con actitudes correctas delante de la presencia del Señor y decir, mírame aquí y señálame mis pecados, sé claro conmigo, Señor. Estoy listo para pedirte perdón, porque de este círculo vicioso tengo que salir al encuentro con tu perfecta voluntad en mi vida. Dale un aplauso al Señor, iglesia amada. Mire, Daniel tenía una mente superior. Sus pensamientos eran superiores, por encima de sus propias circunstancias. La Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Los pensamientos determinan nuestras conductas. Los pensamientos determinan nuestra personalidad. Los pensamientos determinan nuestra felicidad. Los pensamientos determinan una vida próspera en nuestra vida. Y la vida próspera no tiene nada que ver con chavitos. Aquí yo tengo muchas ancianas que lo que reciben del Seguro Social es tan poquito, y son la gente más feliz del mundo. No tienen problemas. Y han podido, y han entendido, y han aprendido a manejar lo que les llega y a esperar en el Señor. Dicho sea de paso, amados hermanos, nuestros honorables del reino, una vez a la semana, ellos han estado recibiendo durante varias semanas una provisión de parte del comedor de la Kennedy. Gracias al Señor y bendecimos la vida del chef Iván Clemente. Pero yo le voy a decir una cosa, Rosita me lo estaba diciendo ahorita, me estaba diciendo, pastora, ¿usted no cree que el Señor está enviando esta provisión porque algo va a pasar? Y tiene cuidado de nuestros ancianos. Aquello me explotó la cabeza, porque Dios es así. Entonces, cuando usted vea una latita de habichuela, un paquetito de arroz, un paquetito un potecito de salchicha, agaja lo que Jehová te manda. Porque como la viuda, Él fue sostén. Y Él sigue siendo el mismo hoy y por todos los siglos. Nunca desprecie una latita de habichuela, nunca la desprecie. Vaya a mí ahí guardando. Qué mucho te ama Dios, Calvario. Qué mucho te ama Dios, Calvario. Qué mucho te ama Dios. Y es que a la gente que persigue la integridad en Dios, está en la noticia de Dios. Y Dios tiene cuidado de ellos. A José le pasó. José fue bendecido. No buscó las posiciones, pero fue bendecido porque los hombres reconocieron que virtud de sabiduría emanaba de aquel hombre. Así que, amados hermanos, Daniel tenía emociones superiores a los demás. Tenía una inteligencia superior. Tenía una voluntad superior en la toma de decisiones, porque no estamos hablando de inteligencias humanas. Ni de inteligencias múltiples, de los cuales se habla hoy en día. Estamos hablando de la inteligencia de Dios, de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios. Usted sabe lo que es, que ya usted está adelantado en lo que va a suceder en el mundo y cómo Dios lo está afinando a usted. Usted sabe que usted tiene la delantera,
que el Señor le ha dicho, habrán peste, habrá hambruna, el agua va a escasear, se va a envenenar. Ya de antemano el pueblo de Dios está avisado. No enviaré ningún juicio sin que antes yo envíe profeta para hablar a mi pueblo. Nosotros somos un pueblo tan amado, tan protegido por Dios, que nosotros estamos en nuestro Gosén. Nosotros vivimos en Gosén. Y a pesar de que el mundo está tan convulsionado, nosotros estamos escondidos bajo los brazos del Señor. Estamos escondidos debajo de sus alas. Y debajo de sus alas estaremos seguros. Déselo más fuerte, aleluya. ¿Quién dice gloria a Dios? Aleluya. Voy al primer slide, por favor. Dice aquí, léalo y ayúdeme. 1, 2 y 3. Las ideas generan pensamientos, que luego esos pensamientos influyen en la forma en que nosotros vamos a actuar. Mire, la violencia doméstica es una maldición, para empezar. La violencia doméstica, primero es una cultura, puede ser algo aprendido del hogar. Fue un niño maltratado, será maltratante. Una niña maltratada será maltratante. Perpetúan las violencias. Me gritaban, yo grito. Se enchismaban conmigo, yo me enchismo. Me dejaban de hablar, yo dejo de hablar. Conductas aprendidas. Y todo comienza con las ideas que tenemos en nuestra cabeza. Y esas ideas o preconcepciones generan pensamientos tóxicos, generan pensamientos distorsionados. Por ejemplo, si el hermano Vladimir, yo lo miré y le quise dar una sonrisa y él siguió de largo. Si yo soy una persona que tengo una raíz de rechazo en mi vida, porque todos nosotros cargamos con una raíz, la cual Cristo quiere arrancarlo precisamente, esa raíz, para sembrar semilla buena y semilla sana. Pero si nosotros en esa área todavía no la hemos trabajado, yo voy a decir, el hermano Vladimir no me ama, no me quiere, parece que está enchismado conmigo, que yo habré hecho. Y empiezo loading. ¿Y qué yo le habré hecho a él? Y después paso a, ¿y qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este con estas actitudes? Y el próximo culto, hermano Vladimir me viene a saludar porque lo hizo sin conciencia y yo hago. Yo misma creé un concepto, unos pensamientos que van a influenciar en mi manera de actuar. Porque lamentablemente el ser humano es muy reactivo y no confronta. Mira, hermano, saludando aquí. ¿Qué te pasa que te estoy saludando y tú me saludas y tú no me has saludado? ¿Qué tú me vas a decir? No, chico, me tienes que decir, no, es que yo no te vi. ¿Cómo que nada? No te vi. A mí me pasó con una persona hace ya tiempo. Y esa persona yo pasé de largo. Cuando yo voy por ese elevador, que es el primer culto, y voy para el segundo, yo voy así, me llevan. Voy así porque voy a la oficina a desayunar y atender otros asuntos del día. Pero entonces, esa hermana me saludó, pero yo no la vi. Eso fue una cosa, un dolor muy grande para esa hermana. Eso fue una cosa muy grande, muy grande. Y yo le dije a la secretaria, llama a la hermana y dile que quiero reunirme con ella. Cuando me reuní, ella estaba llorando. No, que yo aquel día, yo perdí mi paz, perdí el gozo, esto y lo otro. Y yo le dije, hermana, ¿y qué yo tengo que hacer para sanar su corazón? Y dijo, bueno, yo no sé, pero usted me hirió. Y yo le dije, esto es sencillo. Yo agarré de esas cosas que nos dan a los pastores, yo agarré una caja de curitas, saqué una curita y yo le dije, ¿dónde está su corazón? Aquí, vamos a poner una curita aquí. Hasta hoy duró esa herida, hasta hoy. Eso se va a sanar y va a cicatrizar de forma perfecta, porque si yo lo ofendí a usted, perdóneme,
No fue mi intención herirla, amada hermana. Pero el saludo que no le di ese día, levántese por favor. Y le di un abrazo tan fuerte y me decía, ay, pastora, pastora. Y yo dándole muchos besos, la amo, la amo, la amo, la amo, la amo. Déjese de eso, deje esos pensamientos, deje que el diablo le ponga esos pensamientos. Aquel día, aquella hermana fue libre. Yo no conozco esa historia de vida, pero cuando uno trabaja con personas hay que conocer la historia de vida. Pero para nuestros propios manejos tenemos que saber que las ideas generan pensamientos que luego influyen en la forma de actuar. Y estos sátrapas idearon, se formaron un escenario terrible en su cabeza y actuaron conforme al miedo, actuaron conforme a la inconformidad que tenían por un nuevo líder bajo su tutela. Así que planificaron el asesinato de forma legal y fueron a las autoridades y legislaron para establecer una ley que decía que en el transcurso de 30 días no se podía adorar ningún dios, y allí cayó Daniel bajo esa ley nueva, porque Daniel era íntegro y no iba a dejar de adorar a su Dios ni orar a su Dios, porque así actúan los hombres y mujeres de integridad. Yo te digo una cosa, que las leyes que vienen por ahí nos van a nosotros a poner a pensar, amados hermanos, y nosotros también tendremos que decir, si perezco, que perezca, pero no vamos a volver atrás, no vamos a dar un paso atrás, vamos en la integridad bíblica, vamos en la integridad de Dios, y lo que Dios dice que está bien, y lo que Dios dice que es pecado, y donde quiera que yo me meta, en el supermercado, en la cita médica, en el trabajo, donde quiera, yo no voy a comprometer las enseñanzas y la teología que he aprendido en la palabra del Señor. Dicen amén, amados hermanos. Y permítame unos minutos más. Yo, por ejemplo, oro por Lidia. Cuando yo oro por Lidia, ella es una educadora en salud. Trabaja con muchas comunidades, educando a las comunidades. Pero también en ese departamento hay muchas leyes federales que son nuevas. Aquí tenemos a Mori, doctora Moraima, que también es una luchadora y se para en la brecha por sus principios, por sus valores, por lo que fue enseñada. Y muchas veces los empleados y los obreros de salud, los obreros de salud, tienen que enfrentar cosas que el pueblo no se entera, pero tienen que hacer frente en la defensa de su fe. Y lo próximo que viene para la nación americana son muchas cosas que se van a legislar, pero dentro de ellas, como dije la semana pasada, está el aborto. Dentro de ella, amados hermanos, van a dar unos permisos donde millones de niños van a morir estando en el vientre de su madre. Y otros asuntos de pureza sexual y otros asuntos como por ejemplo la droga, el legalizar la droga, el legalizar la prostitución. Todas esas cosas vienen de camino y mientras tanto la humanidad en deceso, en deceso, en deceso. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado, Dios mío, no hay liderato en el mundo? ¿No hay liderato en Puerto Rico? ¿No hay liderato? Porque nuestros líderes están ciegos. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Eso se refiere a que nosotros como iglesia hemos dejado las posiciones que nos tocaban. No hemos preferido no juntarnos con el gobierno, no juntarnos y no unirnos a la política. Allí también se necesita la luz. Allí también es mucho más lo que se necesita, la integridad del corazón. Amados hermanos, y como es el gobernante, así bajará con esas nuevas leyes, porque hay gobernantes que están contaminados con el pecado, que están contaminados con las mayores bajezas humanas, y asimismo van a legislar, y lo que nos espera va a ser difícil si Dios no pone una vez más su mano sobre nosotros, su mano de misericordia. Pero cuando nos toque protestar por esas cosas, nos pararemos en la brecha y diremos, no estamos de acuerdo con esto. Sepa usted que en Puerto Rico fueron las enfermeras del centro médico las que denunciaron los primeros abortos en Puerto Rico sin todavía la ley estar aprobada, matando niños de 8 meses y de 9 meses de edad. Y les pasó como las parteras en los tiempos de Moisés,
Cayó sobre ellas la integridad. Cayó sobre ellas tal tristeza que tuvieron que denunciar que en Puerto Rico se estaban matando niños de tal edad en el vientre de sus madres. Amados hermanos, por cada grito, por cada muerte de esos niños, más nos vale pedir perdón como iglesia, porque la sangre de esos niños va a ser demandada de nosotros, va a ser demandada, porque tenemos que decir como Nehemías: si aquí uno pecó, todos pecamos. Si aquí uno hizo lo malo, todos hicimos lo malo delante del Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ven pronto ya a buscarnos, porque esto no hay quien lo aguante. Ahora, segundo, el cerebro es influido por la interacción con los demás. Fíjate que los sátrapas eran 120, más 2 gobernadores más. 122 personas interactuaron los unos con los otros. Y dice ahí: vamos formándonos con las personas con las que interactuamos. Y estas pueden influenciar de forma saludable o qué, o enferma. Estas 122 personas se unieron y todas convinieron en que, como Daniel no se une a nuestro combo, como Daniel no es parte de nuestro grupito de corrupción, entonces tenemos que hacer algo para eliminarlo. Y la decisión de todos fue la eliminación de la vida de Daniel para continuar hacia adelante. La Biblia dice que al presente hay quien detiene el avance del infierno, el avance de la impiedad. La Biblia dice que hasta ahora hay quien detiene la maldad. La Biblia dice que hasta ahora hay quien detiene los demonios más violentos sobre la tierra. La Biblia dice que es el Espíritu de Dios y es la iglesia siendo apoyada, siendo abrazada, siendo empoderada por el Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder cuando sobre vosotros haya venido el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra. Donde está la iglesia hay libertad. Donde está la iglesia hay salvación. Donde está la iglesia hay luz. Donde hay un hombre de Dios, donde hay una mujer de Dios, se enfrenta con un endemoniado, se enfrenta con una endemoniada. Los demonios no pueden resistirse a la luz. Los demonios no pueden resistirse a la sangre de Cristo. Tú tienes el poder, iglesia. Tú tienes la autoridad, aleluya, para declarar sanidad, para declarar salvación, para declarar apertura de la cárcel a aquellos que están enlutados, adoloridos y que se sienten encerrados en sus dolores y quebrantos. Iglesia amada, nosotros tenemos que en esta hora entender que el cerebro, los sistemas de comunicación como están, necesitamos nosotros entender cómo funciona esto, porque el cerebro es influido por la interacción con los demás y vamos formándonos con las personas con las que interactuamos, y estas pueden influenciar de forma saludable o enferma. Miren, amados hermanos, en esta semana que hemos tenido, la situación que hemos tenido en Puerto Rico, me he lamentado tanto porque sé que se habla mucho de Luma y bueno, sabemos todos que tenemos quejas contra Luma, y bueno, en nuestras casas se ha mencionado Luma por lo menos 100 veces, Luma, la señora Luma, y hemos dicho tantas cosas, pero en este caso, cuando hemos visto en esta semana obreros trabajar en barrancos, obreros trabajar colgados de un helicóptero en el aire para trabajar con los cables, que yo me pregunto, pero ¿por qué los pusieron ahí? ¿Pero por qué no se inventaron otra cosa? Pero es que nuestra topografía es así. Y la topografía incluye el centro de Puerto Rico. Y esos riscos son tan terribles que nada más de mirar la pantalla, en la pantalla de la computadora y yo ver esa foto, ya yo me mareé, me dio vértigo. Amados hermanos, cuando nosotros tenemos que aprender a ser gente agradecida. Y yo sé que hay situaciones difíciles, y yo sé que las personas que están encamadas, personas que dependen de una máquina para poder sobrevivir, yo lo sé, yo estuve ahí con mi padre. Es la mayor de las desesperaciones de la vida, tú no poderle darle oxígeno a una persona que necesita el oxígeno para poder sobrevivir, u otro tipo de ayuda. Yo sé lo que es eso, pero que no se nos olvide que somos seres humanos, que no se nos olvide que no somos máquinas, que somos seres humanos, y que los que están allí en ese risco son padres, son madres de familia, son hijos, son nietos, son sobrinos de alguien, son tíos de alguien. No
podemos permitir que las redes sociales y los sistemas de comunicación nos hagan sentir como si nosotros fuéramos máquinas sin emociones. ¿Sabe por qué? Yo no aceptaría ni un contrato de $1.500.000 para meterme allí en ese risco del centro de la isla y yo estar colgada así y trabajar con esa cablería, que eso es pura electricidad, y el que no ha visto la electricidad en acción, tengo que decirle que es una cosa terrible, llena de mucho espanto. Y tenemos gente en nuestro país que le encanta la electricidad, que le encanta ese trabajo, que aman, lo hacen por Puerto Rico, son héroes puertorriqueños. Tenemos que honrarles, tenemos además que aplaudirles en esta hora, porque mientras estamos aquí, están trabajando para poder brindar la luz o la energía eléctrica. Yo sé que hay un programa por ahí, porque yo también lo he visto, donde se habla mucho de Luma, se parodia mucho a Luma. Y usted llama a esa actriz, ¿verdad?, que representa la oficina de Luma. Y usted dice, ¿y en cuánto tiempo me llega la luz? Mire, pues llegaba en 5 minutos, pero como usted se está quejando, una semana más. ¿Cuánto lo han visto ese programa, ese personaje? Parodiando lo que uno se encuentra en las oficinas. Pero ¿sabe qué? Eso, repetitivo, afecta la opinión de un pueblo. Y sabemos que el problema es muy profundo. Y allá que se encarguen los administradores, porque el tema es muy profundo acerca del problema tan grande en el sistema eléctrico del país. Es muy grande. Y, amados hermanos, necesitamos, eso sí, orar. La gente íntegra ora. La gente íntegra presenta, aleluya, una oración en favor de la gente que está administrando el país. Así que hay una premisa para nuestra mente y es esta: todo lo que se estimula se desarrolla. Pónmelo ahí en pantalla. Todo lo que se estimula se desarrolla. Y estoy terminando ya. Dice, todo lo que tú estés estimulando se va a desarrollar dentro de ti. Si tú estimulas el perdón, se va a desarrollar dentro de ti. Si tú estimulas la emoción del temor, ese temor se va a multiplicar dentro de ti. Si tú estimulas el terror y el espanto, eso se va a desarrollar dentro de ti. ¿No les ha pasado que usted mira un lagartijo y usted dice, ese lagartijo me va a brincar encima? Y de momento el lagartijo le hace tun, 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 tun. ¿Ves? Está pensando, la sobreestimulación. La sobreestimulación, ¿verdad?, del pensamiento, aunque hay algunas que, ¿verdad?, eso, que el lagartijo es bravo de verdad. Pero lo importante aquí es que Daniel no sobreestimuló pensamientos negativos. Él esperó en Jehová nuestro Dios. Y vamos al versículo donde dice, no tengas miedo, porque el Señor irá delante de ti y estará contigo. Él no te desamparará, no temas ni te desanimes. Me hace pensar esto, que Daniel tuvo que repetirse a sí mismo, no tengas miedo, Daniel, porque el Señor irá delante de ti, estará contigo. Él no te desamparará, Él no te dejará, no te desanimes. Y yo te invito a que usted lo personalice en esta tarde. A la cuenta de 3, usted va a decir su nombre. 1, 2 y 3. No tengas miedo, Vivian, porque el Señor irá delante de ti y estará contigo. Él no te desamparará. No temas ni te desanimes. La fe, tengo aquí a mi hermana Yadira que está pendiente a la transmisión y me dice, ¿te acuerdas cuando el lagartijo se nos tiró encima? Amén a lo del lagartijo, me dice mi hermana Yadira. Tiempos modernos, los recibo aquí en vivo. Así que la fe, dile al hermano que está a tu lado, por favor díselo, por favor díselo. La fe te ayuda a resistir los miedos y el temor, aferrándote a la fidelidad de Dios y a sus promesas. Daniel se aferró a la fidelidad de Dios.
Así que finalmente la palabra de Dios con relación a la maldad del corazón y a la integridad del corazón dice en Proverbios 11, 18 al 20 de la siguiente manera. No sé si lo tengo. Proverbios 11, 18 al 20. El impío hace obras falsas, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Y el 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Ciertamente tenemos un Dios que está observando desde los cielos y Él promete estar siempre allí y siempre presente para sus hijos justos. Finalmente quiero presentar el último filosotema que dice de la siguiente manera. Estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde todo debe ser suavizado, porque todo es ofensivo, incluida la verdad. Nosotros tenemos que saber que vamos a ser criminalizados por hablar la verdad. Nosotros tenemos que saber, ahora mismo nosotros estamos transmitiendo y eso es un riesgo. Eso es un riesgo porque vienen y lo editan y me forman tremendo revolú. ¿Ves? Como nos lo formaron en el 2019. Estamos claros. Y déjeme decirle que si aquí viene otro gobernante a pedir perdón al pueblo de Puerto Rico y a decir, yo he pecado contra el cielo y con nuestros hermanos, ruego que me perdonen. Los gobernantes que hacen eso no están mal. Los que están mal son el pueblo que no quisieron perdonar. Por eso estamos donde estamos. Porque para una persona tener el poder que tiene un gobernante, humillarse, pedir perdón porque ha pecado contra el cielo y contra sus hermanos, pues eso es grande. No sé cuántos de ustedes se atreverían a confesar los pecados como son, ¿verdad? Y pedir perdón por los pecados, ¿no? Ciertamente aquello fue una enseñanza donde mire, si nos chequearan a nosotros los celulares, ¿qué encontrarían? Cucarachas, serpientes, lagartijos, caimanes, pero fue el primer mandatario del país. Pero gloria a Dios por esta casa. Que lo que el mundo no entiende, tú lo entiendes. El Señor nos mandó a buscar y a salvar lo que se había perdido. A esto es que se dedica la iglesia de Cristo. A recibir a todo pecador que quiera caer a los pies del Maestro, a pedir perdón por sus pecados. Estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde todo debe ser suavizado porque todo le es ofensivo, incluyendo las prédicas como esta, donde se nos invita a ocultarnos para identificar nuestros pecados de rebelión delante de la presencia del Señor. Algo pasó, algo tuvo que haber señalado Daniel a los sátrapas que se ganó el odio de ellos y procuraban eliminarle. No se parece esto a las luchas de opinión pública que la iglesia lleva ante los enemigos de la verdad de Dios. En estos días, porque muchas veces la prensa hace su trabajo, pero otras veces lo que causa es histeria colectiva. Y felicito aquí a hermano Jonathan Morales, que no sé cuántos de ustedes lo vieron. Jonathan tiene una posición en el país y es representando los hogares de cuidados de ancianos, ¿verdad? ¿Cómo se llama la asociación? Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado. Esta gente trabaja un montón. O sea, todos los ancianos que las familias no pueden cuidar, que los hijos no pueden cuidar por sus trabajos. Todos los ancianos que muchas veces las familias se han ido a Estados Unidos y les han abandonado. Y es el gobierno de Puerto Rico el que tiene que pagar por esos cuidados. Todos estos hogares están dando una milla extra tremenda. Y felicito a Jonathan. Y Jonathan, permíteme por favor decirlo, Jonathan. Y él me escribió y me dijo, quiero, ¿verdad?, ocultar y pasar por el sedazo suyo, pastora, a ver cómo me fue. Y yo le dije, muchacho, Jonathan, perfecto. Enfrentaste a la prensa de manera perfecta.
fuiste un educador del pueblo. Expusiste la verdad y desbarataste las mentiras, que no todas las encuestas son reales, que todos los números no tienen por qué ser reales. Y allí nuestro hermano Jonathan levantó la voz de conciencia, la voz, aleluya, de defensa por tantos hombres y mujeres puertorriqueños que se han dado a la tarea de tener hogares de ancianos. No todos viven un maltrato. Y de hecho, el hermano Jonathan nos ilustraba y nos decía que de tal cantidad de querellas, miren, hermano, se desaparecían más del 90% de las querellas en estos hogares. Hay que tener amor de Dios para trabajar con los pacientes de salud mental, pero de salud mental ya en manera agresivas. Hay que tener amor de Dios para amar a un anciano, bañarle, darle comida todos los días, darle sus medicamentos, amados hermanos. Eso es un trabajo muy agotador. Y nosotros como pueblo, nosotros como iglesia, no podemos enredarnos en lo que digan las redes sociales, enredarnos en lo que digan los sistemas de comunicación, porque nos vamos a perder y vamos a perder nuestra integridad. Y eso es lo que quiere el diablo, que aumentemos la crisis, que aumentemos el problema para que todos nos vayamos por el mismo risco de la salud mental y la salud emocional. Gloria a Dios por Jesucristo, gloria a Dios por su palabra, que nos alerta y nos dice: mantente firme, mantente íntegro, mantente en la verdad en todo tiempo. Alguien que diga gloria a Dios y alguien que diga aleluya. Y le doy las gracias a todos los padres que han traído hoy a sus hijos al santuario. Créanme que nada de lo que ustedes están haciendo quedará sin ser recompensado por el Señor. Instruye al niño en mi camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, yo quisiera darles esta herramienta, porque la utilizó Daniel. Si nos damos el permiso de ceder de vez en cuando en nuestras convicciones para cambiar nuestras conductas, perderemos la fuerza de nuestro carácter para vivir con integridad. Eso de las concesiones, eso de yo lo hago por una sola vez y ya. Yo voy a faltar a mi integridad, yo voy a faltar a lo que yo creo una sola vez en mi vida. Eso de darnos permiso para ceder de vez en cuando la botella, de vez en cuando esto, de vez en cuando lo otro. ¿Ve? Cuando ya está probado que el licor hace daño, que causa cáncer, el cigarrillo también, la marihuana, la gente, ¿usted sabe lo que es tener que soportar que hayan legislado la marihuana terapéutica? Cuando yo conozco personas que han empezado con 100 pesos al mes para eliminar sus ansiedades y ya van por 800 y 1000. Y yo conozco mujeres que se han tenido que ir a trabajar 2 trabajos porque el esposo se le dio una licencia, que es paciente, y ya trabaja para pagar la droga, dañando nuestro cerebro. No caigamos de tontos, no caigamos de tontas, amados hermanos, que la mejor medicina es Cristo, que la mejor medicina es la palabra de Dios, que la mejor medicina es la alabanza, que la mejor medicina es estar todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, apoyándonos los unos a los otros. Porque el que está acompañado nunca va a tener miedo de quedarse solo, nunca va a tener miedo de esa soledad, amados hermanos. Así que yo quiero darles esta recomendación a ustedes, y es que tengo que decidir si permanecer firme entre mi convicción o mi conveniencia. Entre mi convicción o mi conveniencia. Daniel eligió su convicción y no la conveniencia de dejar orar por 30 días, que eso, si venimos a ver, pero eso es una cosa tan sencilla. Pero si el Señor conocía los corazones, y pues que Daniel no orara por 30 días, no, pero él dijo: ¿quién me va a impedir a mí orarle a mi Dios? ¿Quién me va a impedir a mí hablar con Dios? Así que Daniel seleccionó la convicción en lugar de la conveniencia. Y yo te digo en esta hora, en los tiempos que estamos viviendo, en el tema de pureza sexual, me estoy viendo tentado a adulterar. Yo te digo, será una lucha entre tu convicción y la conveniencia. Me estoy viendo tentado a fornicar. Pues yo te digo, será una lucha entre tu convicción y la conveniencia. Me estoy viendo tentado a robar porque tengo una crisis económica. Será una lucha entre tu convicción y la conveniencia. Me estoy viendo tentado a hacer cosas que sean contrarias a lo que yo he creído.
Pues yo te digo que será una lucha entre tu convicción y la conveniencia. Me estoy viendo tentado a no servir más a Dios. Será una lucha entre tu convicción y la conveniencia. Lo cierto es que Dios opera en honra hacia los que le honran a Él, hacia los que viven en integridad, hacia los que no dicen, esto me conviene, porque yo no voy a pasar este trago amargo por decir que yo soy pentecostal, que yo soy cristiano y que yo creo en Cristo. Mejor no digo nada, calladito me veo más bonito. Pues elegiste tu conveniencia. No elegiste enfrentarte a la falta de integridad en tu trabajo, a la falta de integridad en cualquier lugar. No lo elegiste. Pero Dios nos llama a ser íntegros donde quiera que vayamos. Así que cada uno de estos ejemplos es una tentación a cambiar de forma conveniente mi ortodoxia para cambiar la ortopraxis. Y es que si nosotros cambiamos lo que creemos, entonces cambiaremos nuestras acciones. Pero si nosotros estamos firmes en lo que hemos creído, nuestras acciones permanecerán firmes, permanecerán estables, porque hemos elegido la convicción nuestra en relación a la conveniencia. Y yo quiero recordarte, adoración ve pasando, que las Escrituras nos advierten lo siguiente. Abraham comprometió la verdad y mintió acerca de su relación con Sara y casi perdió a su esposa. Sara comprometió la verdad de Dios y envió a Abraham a juntarse con su sierva Agar, quien concibió a Ismael y destruyó para siempre la paz en el Medio Oriente. Moisés, como conveniencia, comprometió la orden de Dios que le dijo, háblale a la peña, y él la golpeó. Y perdió el privilegio de entrar en la tierra prometida. Esto es los ejemplos de cuando elegimos las conveniencias en lugar de nuestras convicciones. Sansón comprometió su devoción como nazareo y perdió su fuerza, su vista y su vida. También Israel comprometió las órdenes del Señor, vivió en pecado y cuando peleó contra los filisteos perdieron el arca de Dios que simbolizaba la presencia de Jehová en medio de ellos. También Israel comprometió la ley de Dios con su pecado e idolatría y perdieron su patria. Judas comprometido por 30 monedas de plata, abandonó su devoción a Cristo y su fuerza para serle fiel a Él por ser el traidor para siempre conocido por las diferentes generaciones. De Judas en la Biblia se habla luego, después de él haber cometido la traición al maestro. Pero antes, él estuvo fiel. Él era fiel. Él era, ante los ojos de los discípulos, íntegro. Era el tesorero. ¿Usted sabe lo que es ser un tesorero? Era un hombre de confianza. Pero sin embargo, cuando llegó la hora, Jesús le dijo a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Y aunque pudo engañar a todos, pero Jesús conocía los corazones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Adelante.